Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy prepárense porque tenemos un chismecito jugoso, jugosísimo diría yo, de esas noticias que te dejan con la boca abierta y te hacen querer compartirlo con todos tus amigos. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que aunque ya no estén juntos, siguen siendo tema de conversación constante. Y es que recientemente Kerem ha soltado algunas declaraciones, digamos, interesantes sobre Hande. No se imaginan lo que dijo. Así que pónganse cómodos, agárrense fuerte y prepárense para enterarse de todo, todito, todo. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rápido. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre noticias del mundo del espectáculo, chismes de celebridades, reseñas de películas y series, y mucho más. Así que si les gusta todo esto, este es su canal. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su romance, que surgió en el set de Love is in the Air, fue como un cuento de hadas hecho realidad para muchos de sus fans. Eran guapos, talentosos, exitosos y sobre todo parecían muy enamorados. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y se mostraban inseparables en eventos públicos. Todo parecía perfecto. Pero como suele ocurrir en la vida real, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de que la relación entre Kerem y Hande estaba pasando por un momento difícil. Y lamentablemente los rumores se confirmaron, la pareja anunció su separación. Fue un golpe muy duro para sus fans, que no podían creer que su amor de película había terminado. Desde entonces tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Hande ha continuado protagonizando exitosas series de televisión y ha sido vinculada sentimentalmente con otros famosos. Por su parte, Kerem también ha estado enfocado en su carrera actoral y ha participado en proyectos internacionales. Pero a pesar de que ha pasado tiempo desde su separación, el nombre de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue estando ligado. Los fans no han perdido la esperanza de que algún día puedan reconciliarse, y cada vez que uno de ellos hace alguna declaración pública, los medios de comunicación y las redes sociales se inundan de especulaciones. Y es precisamente en este contexto donde entran las recientes declaraciones de Kerem. Resulta que durante una entrevista en un programa de televisión de gran audiencia, donde se esperaba que promocionara su último proyecto cinematográfico, le preguntaron sobre su relación con Hande y sobre cómo la recordaba. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque Kerem, en lugar de evadir la pregunta o dar una respuesta diplomática, decidió sincerarse y contar algunas cosas que sorprendieron a muchos, incluyendo al propio entrevistador, que visiblemente intentó reconducir la conversación. Primero, Kerem reconoció que la relación con Hande fue una etapa muy importante en su vida y que guarda muy buenos recuerdos de ese tiempo. Dijo que Hande es una persona muy especial, talentosa y con un gran corazón. Hasta ahí todo normal, lo que se espera de una respuesta cortés y respetuosa. Pero luego Kerem empezó a hablar de las dificultades que enfrentaron como pareja, especialmente debido a la presión mediática y a la constante vigilancia de los fans. Aquí es donde la cosa empezó a calentarse. Según Kerem, el hecho de que su relación se desarrollara bajo el ojo público fue muy difícil de manejar. Dijo que sentían que no tenían privacidad y que cada uno de sus movimientos era analizado y juzgado con lupa. Recordó anécdotas de paparazzi escondidos en los arbustos, de drones sobrevolando su casa y de portadas de revistas sensacionalistas que inventaban dramas inexistentes. Esto, obviamente, generó mucho estrés y tensión en la pareja, y fue uno de los factores que contribuyó a su separación. Imaginen no poder ir a comprar el pan sin ser fotografiados y que luego interpreten su expresión facial como una señal de crisis matrimonial, comentó Kerem, intentando ilustrar la magnitud de la situación. Pero lo más sorprendente de las declaraciones de Kerem fue cuando habló sobre el impacto que tuvo la fama en Hande. Según él, la fama la cambió un poco. No dijo que fuera algo malo, pero sí que notó una diferencia en su actitud y en su forma de ser después de que Love is in the Air se convirtiera en un fenómeno mundial, no solo en Turquía, sino en muchos otros países.
Describió cómo la serie catapultó a Ande al estrellato internacional de la noche a la mañana, convirtiéndola en un icono de estilo y en una de las actrices más solicitadas del momento. Kerem explicó que Ande se volvió más consciente de su imagen pública y más cuidadosa con lo que decía y hacía. También comentó que de un día para otro debía cuidarse de sus dichos y vestimenta. También dijo que empezó a preocuparse más por las opiniones de los demás y a darle menos importancia a lo que realmente sentía. Esto, según Kerem, la alejó un poco de la persona que él había conocido y amado. Era como si una parte de ella se perdiera en el personaje público que había creado, explicó Kerem con un tono de melancolía. Obviamente estas declaraciones de Kerem han generado mucha controversia. Algunos fans lo han criticado duramente por hablar de Ande en público y por exponer detalles de su relación que, según ellos, deberían haber quedado en la intimidad. Lo acusaron de ser desleal y de querer dañar la imagen de Ande para beneficiarse a sí mismo. Kerem desleal se convirtió en trending topic en Twitter a las pocas horas de la emisión de la entrevista. Otros, en cambio, lo han defendido y han dicho que tiene derecho a expresar su opinión y a contar su verdad. Argumentan que Kerem no dijo nada ofensivo ni difamatorio, sino que simplemente compartió su perspectiva sobre una situación que vivió en primera persona. Él no la está atacando, solo está siendo honesto sobre cómo la fama afectó su relación, escribió un fan en Instagram. Pero más allá de la polémica, creo que las declaraciones de Kerem son muy interesantes porque nos permiten ver una faceta diferente de la relación entre él y Ande. Nos muestran que incluso las parejas más perfectas y admiradas pueden enfrentar dificultades y que la fama puede tener un impacto negativo en las personas. Revelan la presión constante a la que están sometidas las celebridades y cómo esa presión puede erosionar incluso las relaciones más sólidas. También creo que es importante recordar que todos tenemos derecho a cambiar y a evolucionar. Tal vez Ande cambió después de la fama, pero eso no significa que sea una mala persona. Simplemente significa que la fama la afectó como afecta a muchas personas que se encuentran en su situación. Querer mantener la esencia de uno mismo cuando se es constantemente juzgado y analizado es una tarea titánica. Las declaraciones de Kerem, además, abrieron un debate sobre el papel de los fans y los medios de comunicación en la vida de las celebridades. ¿Hasta qué punto es legítimo invadir su privacidad y juzgar sus decisiones? ¿Cuál es la responsabilidad de los medios a la hora de informar sobre sus vidas? Son preguntas que no tienen una respuesta fácil, pero que merecen ser planteadas. De hecho, la propia Ande Erçel no tardó en reaccionar a las palabras de Kerem. A través de un comunicado en sus redes sociales, Ande agradeció el apoyo de sus fans y pidió respeto por su privacidad. No negó ni confirmó las afirmaciones de Kerem, pero sí dejó claro que no iba a entrar en polémicas y que estaba centrada en su trabajo y en su bienestar. Cada persona tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca y a tomar sus propias decisiones, escribió Ande. Les pido que respeten mi espacio y que me permitan seguir adelante con mi carrera y con mi vida personal. Este comunicado fue interpretado por muchos como una confirmación implícita de que, efectivamente, la fama había tenido un impacto en ella. En fin, esta es la historia de Kerem Bürsin y Ande Erçel. Una historia de amor, de fama, de presión mediática y de separación. Una historia que sin duda seguirá dando de qué hablar. Una historia que nos recuerda que detrás de la pantalla, las celebridades son personas de carne y hueso, con sus propias vulnerabilidades y sus propios desafíos. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales. Primero hablamos de las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Ande Erçel, en las que reveló que la fama la cambió un poco, volviéndola más cautelosa y preocupada por su imagen pública. Segundo, analizamos el impacto que tuvo la presión mediática y la invasión de la privacidad en la relación entre Kerem y Ande, creando un ambiente de estrés y tensión constantes. Y tercero, reflexionamos sobre cómo la fama puede afectar a las personas y a sus relaciones, alterando su forma de ser y sus prioridades. También discutimos el papel de los fans y los medios de comunicación en la vida de las celebridades, planteando preguntas sobre los límites de la privacidad y la responsabilidad informativa. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no se olviden de darle like y de compartirlo con sus amigos. También les invito a que se suscriban a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiré trayéndoles los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Y ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que la fama cambió a Ande?
¿Les gustaría que Kerem y Ande volvieran a estar juntos? ¿Creen que la presión de los fans y los medios contribuyó a su separación? Me encantaría leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan ustedes sobre todo este drama. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre noticias del mundo del espectáculo, chismes de celebridades, reseñas de películas y series y mucho más. Así que si les gusta todo esto, este es su canal. No se olviden de seguirme también en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y interactúo con mis seguidores. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse informados y sigan chismeando. Caraguiño.